Entretenida en sí misma, no me inmuté, solo mantuve mis ojos en mi taza, viendo cómo se disolvía la espuma. Mi madre se movió incómodamente y murmuró: «Melanie, eso no es necesario», pero Melanie simplemente se encogió de hombros. Para ella, el silencio era igual a rendirse. Mi padre intentó comentar sobre la tostada de aguacate, pero el momento ya se había asentado como niebla sobre la mesa. Siempre han confundido mi silencio con pasividad. Pero lo que no se daban cuenta es que el silencio es donde hago mi mejor trabajo. Durante años, mientras me descartaban como la artista, estaba construyendo un negocio entre bastidores. A los 28 años me sentaba en un espacio de coworking en el este de Austin con Nico, mi compañero de cuarto de la universidad, escribiendo los primeros algoritmos para lo que se convertiría en PulsePath, una plataforma de datos de comportamiento que ahora utilizan tanto las marcas de Fortune 500 como las instituciones públicas. Ahora, a los 35, soy la circuito y cofundadora silenciosa de una empresa con un valor de más de $100 millones. Elegí permanecer entre bastidores, sin perfil de LinkedIn, sin entrevistas en los medios, sin nombre en los comunicados de prensa, pero mi nombre sí aparece en la base de datos de contratación. Y la semana pasada apareció de nuevo en un currículum vitae presentado para un puesto de relaciones públicas de nivel inicial, presentado nada menos que por Melanie Crawford. Levanté la vista por primera vez esa mañana justo cuando Melanie sonreía y decía: «Honestamente, estoy pensando en postularme para esta prometedora empresa de tecnología, algo llamado PulsePath, he oído que van a llegar lejos». Sonreí, revolví mi taza una última vez. «Lo harán», dije, «realmente lo harán». Luego volví a mirar hacia abajo con cuidado de no dejar que se notara el destello de diversión en mis ojos. Melanie siguió hablando. «Ya me postulé», dijo con un gesto casual de su mimosa. «Si me contratan, pondré en forma su presupuesto de relaciones públicas más rápido que nadie en ese lugar. Y si no me contratan», se encogió de hombros, «es su pérdida». Mordí el interior de mi mejilla para evitar reírme. Esa frase, tan audaz, tan engreída, era sacada directamente del guión que solía lanzarme cada día de Acción de Gracias, como nunca llegaría a nada escondiéndome detrás de una pantalla. Como estaba desperdiciando mis mejores años persiguiendo sombras digitales. Y ahora está entrando directamente en el imperio que construí en esas mismas sombras. Pero no dije una palabra. No lo necesitaba. Había aprendido que la verdad, cuando se dice en el momento oportuno, tiene su propio volumen. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 12. Las velas estaban encendidas. Todos estaban a la mitad de la canción de cumpleaños cuando Melanie irrumpió agitando un trofeo de primer lugar. «Nuestra superestrella acaba de ganar las regionales». Mi madre sonrió atrayéndola hacia un abrazo orgulloso. Me quedé detrás de mi pastel intacto, todavía sonriendo. Pero nadie me pidió que soplara las velas. Nadie me preguntó qué deseaba. Subí mis regalos sin abrir. Saqué la vieja computadora portátil del que papá me dio y volví a modificar mi primer Mac de videojuego. Incluso de niña, encontraba magia en lo que aburría a otras personas. Pasaba horas escribiendo código básico, diseñando gráficos, probando la lógica. Mi madre solía decir: «Julia desaparece cuando está trabajando». Mi padre se reía entre dientes: «En esta casa, una es un foco y la otra una placa de circuito. No hay misterio de quién era quién». Melanie estudió medios de comunicación e incursionó en el teatro. Se convirtió en una personalidad local menor, colorida, caótica, lista para la cámara. Obtuve una beca completa para el Instituto de Tecnología de Texas, pero nadie vino a mi graduación. Estaban organizando una fiesta de lanzamiento para la colaboración de moda de Melanie ese día. No me importó, ya estaba planeando algo más grande. A los 29, Nico y yo habíamos conseguido un contrato piloto del gobierno. A los 32, PulsePath procesaba datos de comportamiento en tiempo real para los principales clientes en el comercio minorista y la atención médica. A partir del último trimestre, tenemos un valor de más de $100 millones. Tengo el 48% de la propiedad. ¿Y adivinen quién está a punto de entrar en la sala de entrevistas la próxima semana? Melanie Crawford, aspirante a Relaciones Públicas. Mi hermana mayor. Sin saber que soy yo quien aprueba cada una de las contrataciones. Pero pregúntenle a cualquiera en la calle, solo conocerán a Nico Álvarez. En cuanto a Julia Crawford, nunca apareció en un titular. Y así es exactamente como lo quería.
Nunca anhelé sesiones de fotos, galas de champán o aplausos incómodos en la sala de juntas. Quería construir herramientas que resolvieran problemas reales, sistemas que ayudaran a personas reales. Eso siempre fue suficiente para mí. En cuanto a Melanie, después de que su marca de moda se hundiera debido a gastos excesivos y proveedores impagos, regresó silenciosamente al mundo del marketing en una agencia de tamaño mediano, hasta que la agencia cerró. Ahora está poniendo sus esperanzas en un nuevo puesto que ni siquiera se da cuenta de que yo creé. No estoy segura de si Melanie alguna vez me verá como algo más que la hermana tranquila con adicción a la pantalla. Pero ahora está a punto de entrar en una empresa donde los flujos de trabajo, los pilares de la marca y las herramientas de informes tienen mis huellas dactilares. Y no puedo evitar preguntarme si, cuando vea el nombre de Julia Crawford al pie de sus documentos de incorporación o proyecciones de presupuesto, conectará los puntos, o seguirá creyendo que solo soy una nota al pie de su vida bajo los focos, un destello que ella eclipsó hace mucho tiempo. Una parte de mí espera que nunca lo descubra. Otra parte quiere ver su expresión cuando finalmente lo entienda. No necesito su aprobación, pero sí quiero su respeto. Esa noche, de vuelta en mi apartamento en el piso 18 con vistas a South Congress Avenue, el horizonte de Austin brillaba bajo una ligera bruma primaveral. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el panel de administración de Pulse Path. Un panel familiar me saludó, filas de aprobaciones, presupuestos, actualizaciones del sistema. El primer elemento en la parte superior, recursos humanos, candidata recomendada, Melanie Crawford. Contuve la respiración durante medio segundo. Su foto apareció en la pantalla, sonrisa segura, blazer beige, currículum pulido al máximo. Leí la nota de recursos humanos, buena comunicación, buena presencia, sólida formación analítica. La recomiendo para la segunda ronda de entrevistas. No escribí ni una palabra. Simplemente hice clic en los 3 puntos en la esquina superior, reenviar, copiar, ascender, aprobar. Hice clic en aprobar. Consiguió el trabajo. Nadie más en Pulse Path sabe quién soy realmente. Nico y yo hicimos ese pacto hace años. Su rostro está en todo, desde artículos de Forbes hasta paneles de conferencias magistrales. El mío se mantiene fuera del foco de atención. No porque me esté escondiendo, sino porque soy libre. Detrás del título de asesora técnica senior, dirijo el 48% de esta empresa. De forma silenciosa, precisa y poderosa. Nico siempre respetó mi elección. Nunca dejó que mi nombre se filtrara a los empleados o a la prensa. Durante mucho tiempo me pregunté si permanecer oculta era inteligente o cobarde. Pero al ver a Melanie entrar en el mismo mundo que yo había construido en silencio, me di cuenta de que el silencio no era solo estratégico. Hacía que momentos como este valieran la pena. En su primer día, me quedé en casa, exactamente como lo había planeado. Aún así, abrí la transmisión de la cámara de seguridad interna de Pulse Path, algo que solo 3 personas en la empresa sabían que yo personalmente había diseñado. Desde un ángulo escondido en la sala de descanso del 9º piso, la vi de pie cerca de la máquina de café expreso. Sus ojos recorrieron el panel digital montado en la pared, que mostraba los hitos del proyecto en vivo y las estadísticas de rendimiento del modelo de IA. «Esta es la empresa que me contrató», le dijo a alguien cercano con orgullo en su voz. «Los fundadores son fantasmas. Nadie ha visto siquiera al segundo». Su colega se rió. «La gente dice que es solo un nombre legal, como un socio en la sombra». Sonreí. Había oído esa teoría antes. Más tarde esa tarde Nico me llamó por vídeo. Se reclinó en su silla con una taza de café. «Ha tenido un buen comienzo», dijo con confianza. «Tal vez un poco teatral, pero inteligente». «¿Sigues de acuerdo con esto, Julia?» «Ella no lo sabe. Ni de cerca». «Por ahora quiero que sea así», respondí. «Observemos. Si prospera, se lo gana. Si no, la verdad se aclarará por sí sola». Porque no se trataba de venganza. No quería que Melanie fracasara. No quería una disculpa ni un escenario. Solo quería ver quién es ella cuando no hay público. Pasó una semana, luego otra. Mantuve mi rutina, visitas nocturnas a la oficina, aprobaciones silenciosas de presupuestos, revisiones de estrategias a la luz de monitores vacíos.
Hasta que un jueves estaba en la sala de servidores del sótano revisando los registros de los nodos de IA cuando oí unos pasos rápidos resonar por el pasillo. Me giré y allí estaba ella, Melanie, congelada en la puerta, mirándome como si hubiera visto un fallo en la matriz. «¿Julia?», preguntó lentamente. «¿Qué haces aquí abajo?». «Solo la alta dirección tiene acceso». Le dediqué una sonrisa tranquila. «Supongo que tengo acceso especial». Inclinó la cabeza a punto de responder, cuando Nico salió de la habitación contigua con un archivo. «Oye, Julia, ¿importaría firmar el nuevo borrador del conducto predictivo antes del viernes?». Cogí la carpeta y miré a Melanie. No habló, pero lo vi en sus ojos. La historia estaba empezando a reescribirse. Y ahora vería si Melanie finalmente me veía o seguía creyendo que no era más que la sombra inofensiva que siempre había despreciado. Esa mañana Austin estaba cubierto por una suave capa de nubes, una llovizna primaveral golpeaba suavemente las ventanas de mi balcón. Acababa de firmar nuestras últimas proyecciones trimestrales cuando mi teléfono vibró. Era Nico. «Julia», dijo medio divertido, «algo interesante acaba de pasar. Creo que tu hermana tiene curiosidad». En ese mismo momento una notificación interna iluminó mi pantalla. Firma no reconocida, línea NS encontrada en el archivo de presupuesto. Por favor, confirme la autoridad de aprobación. Mi pulso se estabilizó. Así que era el momento. Habían pasado casi 2 meses desde que Melanie se unió a Pulse Paz como analista de presupuestos. Se había hecho visible encantando a los equipos, dirigiendo presentaciones y ofreciendo ideas audaces. La había observado en silencio mientras sus propuestas pasaban por mi escritorio, aprobaciones silenciosas sin interferencias. Pero había empezado a notar incoherencias. Comenzó con un archivo de marketing rutinario. Incrustada en la parte inferior, una firma digital, Julia Crawford NS, y junto a ella, una cadena de identificación asociada con los fundadores de la empresa. Conocía a Melanie lo suficientemente bien como para saber que no lo dejaría pasar. A la mañana siguiente escuché parte de una conversación abajo, cerca del café del vestíbulo. «¿Quién es esta persona NS?», susurró un miembro del personal subalterno. «Como un fantasma, siempre firmando las cosas de más alto nivel». «Probablemente solo sea un sustituto legal», respondió Melanie con una sonrisa seca. «No confío en los nombres sin rostros». Apreté mi agarre en mi café. «No confíes, descubriría pronto». 3 días después, presentó una solicitud formal a contabilidad pidiendo acceso al desglose trimestral completo. Con su autorización, abrió documento tras documento hasta que dio con el indicado. Los marcos presupuestarios, los planos del sistema, los informes financieros básicos, y en cada sección clave, mi nombre. La misma hermana que una vez creyó que estaba viviendo a costa de la amabilidad de papá ahora estaba mirando mi firma, la aprobación con la que trabajaba a diario. Mir. Esa tarde otra notificación llegó, solicitud de acceso interno, Melanie Crawford, acceso a archivos, registros de fundación. Había llegado al archivo maestro. Me la imaginé sola en la tenue luz de su oficina, con el rostro iluminado por el suave resplandor de la pantalla, leyendo cada palabra. Julia Crawford y Nico Álvarez, 50/50 de propiedad, puesto, arquitecta técnica jefe. Sin fanfarrias, solo hechos. Innegables. Inevitables. La señorita Crawford. Su corazón debió de haberse encogido. Conocía sus señales. Cuando Melanie está realmente conmocionada, no grita ni se desespera. Simplemente se detiene. Su voz desaparece. Su postura se vuelve rígida, pero sus ojos se encienden. Luego viene la lucha, la tormenta interna. Esto no puede ser real. Esa misma tarde llegué a la oficina antes de lo habitual. No se lo dije a Nico, solo necesitaba verlo por mí misma. Cuando entré en la sala de descanso del 9º piso, allí estaba ella, sola, con el agarre de sus nudillos blancos en la encimera de mármol, mirando una copia impresa, la esquina aún curvada por el calor de la impresora. Entré en silencio. ¿Estás bien?, pregunté. Se giró lentamente, sus ojos clavados en los míos, furiosos, desorientados y, debajo de todo, abiertos de par en par. Julia, dijo con tensión, ¿eres la cofundadora? No me apresuré a responder. Simplemente asentí.
¿Cuánto tiempo?, preguntó. Desde el principio, dije con calma. Nico y yo empezamos Pulsepaz en un apartamento estudio compartido encima de un asador en el este de Austin. Pensabas que estaba entre trabajos. Soltó una risa seca y amarga, más dirigida a sí misma que a mí. Así que todo este tiempo has estado firmando mi cheque. He estado informándote a ti de nuevo. Asentí. No por orgullo, Mel. Solo haciendo mi trabajo. Eres buena en lo que haces. Por eso te ascendieron. Si no lo fueras, lo habría manejado de otra manera. Bajó la mirada al suelo. Silencio. Metí la mano en mi carpeta y saqué un borrador de propuesta, una nueva iniciativa que Nico y yo habíamos estado planeando, un programa de formación tecnológica para comunidades desatendidas en Texas. Estamos a punto de lanzar esto, dije. Creo que serías una buena candidata, si estás interesada. No lo cogió, pero tampoco se marchó. Algo en su expresión se suavizó, una grieta en su habitual seguridad, una pregunta floreciendo detrás de sus ojos. ¿Cuántas veces he juzgado mal a mi hermana? Unas semanas más tarde, la gala del 5º aniversario de Pulsepaz se celebró en un imponente local de cristal con vistas al lago Lady Bird. La luz de las arañas de cristal ondulaba como el agua sobre el suelo de mármol. En la suite de invitados de arriba, me paré frente al espejo. Un largo vestido negro, minimalista, refinado. Mi cuerpo cargaba con la fatiga de las noches tardías, el trabajo silencioso y los años de ser subestimada. Pelo recogido, rosa pálido en los labios. No quería destacar, pero había superado las sombras. Nico llamó suavemente. ¿Lista, Julia? Exhalé. En realidad no, pero supongo que nadie está realmente listo para salir de la oscuridad. Sonrió. No estás saliendo. Estás ascendiendo. Salimos al escenario desde el lateral justo cuando las luces de la sala se atenuaron. La presentadora había terminado su introducción. Y ahora su voz resonó: por favor, den la bienvenida a los cofundadores de Pulsepaz, Nico Álvarez y Julia Crawford. Los aplausos estallaron, brillantes, agudos, vivos de curiosidad. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí mientras salía al centro de atención por primera vez, no como un fantasma en el sistema, sino como yo misma. Mantuve mi postura firme y segura, y entonces la vi. Melanie. Estaba de pie al fondo, agarrando una copa de champán que no había tocado. Su expresión conmocionada, casi frágil, atravesó el clamor. Su mundo, tal como lo conocía, acababa de salirse de su eje. Conocía la sensación. Yo también la había sentido. El día que Nico y yo conseguimos nuestra primera inversión de 7 cifras, ese silencioso cambio sísmico cuando algo que otros dudaban se vuelve innegablemente real. Nico habló primero. Compartió nuestra historia, desde un estudio destartalado encima de un asador hasta liderar la innovación en IA en múltiples industrias. Habló de los errores, los avances y las noches que nos quedamos dormidos sobre nuestros teclados. Luego me pasó el micrófono. La sala se quedó en silencio. Respiré hondo. Hola a todos, soy Julia Crawford y supongo que para muchos de ustedes esta es la primera vez que me ven realmente. Una oleada de cálidas risas recorrió la multitud. Sin burlas, solo sorpresa envuelta en amabilidad. Continué: no soy muy buena oradora en público. Honestamente nunca pensé que estaría aquí arriba, pero hace 5 años, Nico y yo teníamos 2 cosas: una idea y la creencia de que la tecnología debería construirse sobre la confianza, no sobre el ego. Mis ojos recorrieron la sala y luego se detuvieron en Melanie. Seguía de pie allí, sin su bebida. Sus brazos colgaban a los lados, su mirada fija en mí como si estuviera tratando de reconciliar a la extraña en el escenario con la hermana que creía conocer. Sé que no he sido la cara pública de esta empresa, dije. Esa fue mi decisión, pero hoy quería presentarme, no para obtener reconocimiento, sino para expresar gratitud. Los aplausos aumentaron. Asentí una vez y luego retrocedí mientras la presentadora regresaba para cerrar la ceremonia. Mientras las luces cambiaban a un suave ambiente de cena, me dirigí hacia el buffet con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo. Pero cada pocos pasos, alguien me detenía. Pensábamos que eras un mito, dijo entre risas un desarrollador. ¿No pensabas que era real?
Ofrecí sonrisas educadas, respondí a algunas preguntas, pero mis ojos seguían buscando en la sala a una persona. Donde Melanie había estado, ahora estaba vacío. Se había ido. No sabía cuándo se había escabullido ni cuánto de mi discurso había oído realmente, pero algo dentro de mí cambió ligeramente. Se abrió un espacio tranquilo donde había esperado una mirada, un asentimiento, incluso una pequeña sonrisa compartida de alguien que me había conocido antes de todo esto, antes de Pulse Paz. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me quité los tacones y me dejé caer en la esquina de mi sofá. Mi teléfono vibraba sin parar, mensajes de colegas, inversores, antiguos profesores, incluso mis padres. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Nos dejaste boquiabiertos. Pero de Melanie, nada. Curiosa, abrí el archivo de la transmisión en vivo de la empresa, avancé hasta mi discurso y me quedé con el cursor sobre el botón de reproducción. Pero no lo pulsé. No necesitaba volver a oír mi voz. Solo quería saber qué había visto, a una extraña en el centro de atención o a la hermana pequeña de la que una vez dijo que era inteligente para los libros pero no para el mundo real. 2 días después, llegué temprano a la oficina, no para una reunión o aprobaciones, solo para terminar algo personal. Caminé hacia la tranquila sala de conferencias del 10º piso, abrí el cajón que guardaba para cosas viejas y saqué una pequeña caja de nogal que tenía desde la universidad. Dentro coloqué un cuaderno de lino azul marino, un bolígrafo negro liso y una tarjeta sencilla. Escrita a mano, sin logotipos, sin florituras. Me llevó más de 1 hora encontrar las palabras. No poéticas, solo reales. Melanie, gracias por tu trabajo en Pulse Paz. Eres inteligente y creo que llegarás lejos. Estoy orgullosa de trabajar a tu lado, incluso si empezamos en silencio. Julia. Doblé la nota, la metí dentro del cuaderno y se la entregué al asistente de reparto interno con una instrucción silenciosa: por favor, dale esto a Melanie Crawford. Sin remitente. No esperaba una respuesta. No era una rama de olivo. Era una puerta. Tranquila. Abierta. Podía cruzarla si quería o no. El resto de la semana transcurrió sin un mensaje. Sin correo electrónico. Sin agradecimiento. Pero noté el cambio. Melanie ya no se sentaba con los brazos cruzados durante las reuniones. Empezó a tomar notas minuciosas. Hacía preguntas inteligentes, daba comentarios concisos. Una tarde me quedé cerca del pasillo mientras presentaba una revisión de ahorro de costes para nuestro presupuesto de operaciones de IA. Su tono tranquilo, sus ojos enfocados, no defensivos, solo presentes. No entré, solo me quedé allí, con las manos en los bolsillos, y asentí. A la semana siguiente, Recursos Humanos distribuyó una nueva propuesta presentada por Melanie Crawford, un programa de tutoría interna para empleados junior centrado en las mujeres en la tecnología. Había propuesto que se dedicara una parte de nuestro presupuesto de responsabilidad social corporativa a la organización de talleres profesionales gratuitos de fin de semana, sesiones dirigidas por los jefes de departamento que abarcaran habilidades tecnológicas del mundo real, preparación para las entrevistas y tutoría. Leí la propuesta 3 veces despacio: toca la pantalla, toca el futuro, y justo debajo, en cursiva sutil, inspirado por la silenciosa misión de Julia Crawford. Dejé el archivo y exhalé. Una respiración tranquila, del tipo que se escapa tras años de tensión que nunca te diste cuenta de que estabas conteniendo. Más tarde esa tarde pasé por la despensa del 9º piso como siempre hacía justo antes de salir. Melanie estaba allí, vertiendo agua caliente en una tetera de cristal. Cuando se giró y me vio, ambas nos detuvimos como 2 personas que se encuentran en un espacio familiar por primera vez. Pero esta vez su mirada no estaba en guardia. Sin muros, sin filo. Estaba a punto de seguir caminando cuando habló justo por encima de un susurro. El bolígrafo es precioso y el cuaderno, he empezado a escribir en él. Me giré. Me alegro de que te haya gustado. Asintió levemente como si ese gesto le costara más que las palabras. Creo que nunca te he entendido realmente, dijo. O tal vez nunca lo intenté. Sonreí, lo justo para mostrar que la había oído, pero no dije nada. Hay algo que necesito decir, continuó. No tenías que darme una oportunidad, pero lo hiciste. Y ni una sola vez, lo usaste para hacerme sentir pequeña.
Su voz se tensó pero no flaqueó. Eso dice más sobre quién eres que cualquier otra cosa que haya dicho sobre ti. Y en ese momento no vi a la adolescente con purpurina y lazos absorbiendo vítores a mi costa. Vi a Melanie, una mujer finalmente dispuesta a dejar ir la versión de mí que había construido en su cabeza. No sé si puedo arreglarlo, dijo, pero lo intentaré. Asentí. No necesitamos llevar la cuenta. Simplemente empezamos desde aquí. Nos quedamos de pie una al lado de la otra un rato más. Sin disculpas dramáticas, sin actuación, solo una pausa compartida en el pasillo entre quienes éramos y quienes podíamos llegar a ser. Y a partir de ese momento, las cosas realmente cambiaron. Melanie dejó de necesitar ser la voz más alta de la sala. Empezó a hacer espacio para los demás, a guiar a los becarios y a asumir el trabajo de fondo con orgullo silencioso. Y yo dejé de esconderme. Dirigí sesiones informativas técnicas, hablé en paneles universitarios, compartí mi historia con mujeres jóvenes en STEM. No para presumir, sino para demostrar que no tienes que ser vista para hacer algo real. Un sábado cuando salía, pasé por la pared de los colaboradores trimestrales. Melanie estaba de pie delante de ella, con su nombre en la parte superior. Me miró con los ojos suaves y asintió levemente. Gracias por no rendirte conmigo. Sonreí. Solo estamos empezando, Melanie. Ese domingo nuestra familia se reunió para almorzar en nuestro lugar habitual, Magnolia and Vine, en un rincón sombreado cerca del Parque Zilker en Austin. El mismo encanto acogedor de siempre, sillas de nogal oscuro, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas a rayas, el aroma a gofres de canela calentando el aire, pero algo se sentía diferente. Me senté en el patio debajo de la yedra colgante acompañada de mamá, papá, la tía June, el tío Rick y Melanie. Llegó 5 minutos tarde, pero no con su habitual estilo dramático. Sin colores llamativos ni tacones brillantes esta vez. Solo una blusa blanca limpia, vaqueros oscuros, el pelo recogido en una trenza ordenada. Sin maquillaje. Mientras se acercaba, sus ojos se dirigieron hacia mí inseguros, inquisitivos. Luego asintió con la cabeza. Yo le devolví el asentimiento. No se intercambiaron palabras, pero no eran necesarias. Mamá estaba en medio de una historia sobre las suculentas de su patio trasero cuando el tío Rick se rió entre dientes y se volvió hacia mí. Entonces, Julia, preguntó, ¿sigues haciendo esa cosita del ordenador desde casa, escribiendo todo ese código? Sonreí suavemente. No me sorprendió. Seguía pensando que el desarrollo de software era una afición peculiar, como construir juguetes robot en el garaje. Pero antes de que pudiera responder, Melanie dejó su café con un suave tintineo. Tío, dijo con claridad, Julie es la persona más inteligente que he conocido. Sin ella, no estaría donde estoy hoy. La mesa se quedó en silencio. Todos la miraron. Incliné la cabeza, curiosa. Pero Melanie no se inmutó. Solía pensar que ser la más ruidosa de la sala significaba que era la que tenía más confianza, continuó. Pero Julia me enseñó que la verdadera fuerza no necesita aplausos. Me miró directamente. Su silencio no significa que no tenga nada que decir. Significa que está eligiendo la acción sobre el ego. Eso es algo que todavía estoy aprendiendo. El tío Rick parpadeó, sorprendido. La tía June asintió levemente con orgullo. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa y me apretó suavemente la mano. No dije nada. Solo miré a Melanie. Y en esa mirada vi todo lo que aún no había dicho en voz alta, arrepentimiento, respeto y algo parecido a la curación. La conversación finalmente volvió al clima, y a quién iba a organizar el Día de Acción de Gracias. Pero algo real había ocurrido, algo duradero. Después de que llegara la cuenta y la gente empezara a recoger sus cosas, me levanté para coger mi bolso. Melanie se acercó con la chaqueta doblada sobre el brazo. Pasó rozando apenas mi hombro. Luego suavemente, no tienes que perdonarme, pero nunca volveré a ser esa persona. Y le creí. Me volví hacia ella y por primera vez en lo que parecían años, le dediqué una sonrisa auténtica. Lo sé, dije suavemente. Y nunca necesité una disculpa. Salimos de Magnolia and Vine en silencio. Pero esta vez no había pesadez entre nosotras, solo espacio abierto y tranquilo.
Lo que había ocurrido en el pasado no se había borrado, pero ya no se aferraba a mí como una cicatriz. Esa tarde preparé una taza de té de lavanda y abrí mi ordenador portátil. Fuera de mi ventana, las aguas del lago Lady Bird brillaban bajo la luz primaveral. Justo cuando tomaba un sorbo apareció un mensaje de Nico: su almuerzo no ha sido un desastre hoy. Sonreí. No un desastre. Digamos que es un nuevo comienzo. Porque a veces el perdón no viene envuelto en discursos o flores. A veces aparece en silencio cuando dos personas finalmente se ven la una a la otra. No a través del ego o el resentimiento, sino a través de un crecimiento honesto y compartido. Melanie y yo nunca seremos hermanas perfectas. Pero ya no somos oponentes. Somos dos mujeres caminando hacia adelante. Ya no fingimos que estamos bien o que somos perfectas, sino que lo intentamos. Y para mí, eso es suficiente. Eso es todo. Su historia y la mía me enseñaron algo sencillo: la curación no siempre ruge. A veces susurra, y a veces el silencio dice más que cualquier disculpa. ¿Qué opinas del viaje de Julia y Melanie? ¿Puede una comprensión tardía ser suficiente para reparar lo que una vez se sintió roto? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias familiares sinceras sobre el crecimiento, el perdón y el encuentro de tu voz. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. De verdad. Durante años viví en un segundo plano, construyendo en silencio, creciendo en silencio, sanando en silencio. Nunca pedí el centro de atención. Y sinceramente no creía que lo necesitara, pero estar de pie en ese escenario, oír a mi hermana hablar por mí, verla finalmente verme no como una idea de último momento, sino como su igual, ese momento significó más de lo que nunca esperé. Así que quiero pedirte algo. Si te has sentido identificado con mi viaje, si alguna vez te han pasado por alto, te han subestimado o te han dicho que eres demasiado callado para liderar, deja un comentario a continuación. Comparte tu historia. Cuéntame cómo encontraste tu poder o cómo sigues intentándolo. Y si eres alguien que ha cometido errores en cómo ha tratado a alguien cercano, a alguien que se mantuvo en silencio pero nunca se rindió, tal vez ahora sea el momento de tender la mano. El crecimiento no siempre empieza con las palabras correctas. A veces solo se necesita presencia, un asentimiento, una puerta abierta. Para cualquiera que esté viendo esto y esté luchando con tensiones familiares, recuerden esto: no necesitan la perfección. Solo necesitan la voluntad de ver y ser vistos. La curación rara vez es ruidosa. A veces empieza con una taza de té y una tarjeta escrita a mano. Así que mantengamos este espacio abierto para ese tipo de crecimiento. Animemos a los constructores silenciosos, a los que florecen tarde, a los que todavía están encontrando su camino. Me encantaría escuchar vuestras reflexiones. Deja un comentario. Suscríbete para más historias como esta. Y si esta te ha conmovido, compártela, porque tal vez alguien más ahí fuera necesita saber que no estás solo en el silencio. Y que ser visto no siempre se consigue gritando. A veces se consigue presentándose una y otra vez hasta que tu verdad es imposible de ignorar.